Amigos televidentes, de vuelta en su espacio Cerrando la Noche. Señores, y hay que hablar con los expertos. Dice Junior, como tú hablas con gente que sabe, tú aprendes. En la noche de hoy vamos a hablar con el doctor Amaury García, quien es neurocirujano en endovascular y experto en ACV. Estos temas, señores, no los maneja cualquiera. Hay que hablar con un especialista. Y qué bueno que en la noche de hoy vamos a hablar con el doctor Amaury García, precisamente sobre el tema que nos atañe a todo, al mundo, que es el coronavirus. Esta pandemia que nació en Occidente hace un tiempo y que nosotros no pensamos que nos iba a tocar, y aquí estamos viviendo esto. Así que, doctor, buenas noches, bienvenido a Cerrando la Noche. Buenas noches y muchas gracias a ustedes por invitarme. Y caramba, la verdad es que ha puesto patas arriba el coronavirus al mundo en todos los órdenes, no solamente en el aspecto sanitario, en lo económico, en lo social. Nosotros tenemos un año prácticamente con una disminución en el crecimiento económico de los países espantoso. Y la relación de esta enfermedad incluso con el sistema nervioso, eso sería también abordarlo y ver cómo se afecta el sistema nervioso, de qué manera nosotros vemos que el coronavirus impacta también a nuestro sistema nervioso, de manera que a sus órdenes. Pero, escúchame, Junior, que ahorita abordamos un tema sobre un acuerdo que hizo la Administradora de Riesgos Laborales, que ahora es IDOPRIL, con la Cruz Roja con relación a que no tendrán los pacientes que comprar sangre. Y yo sé que usted sabe un poquito de ese tema. Yo creo que usted no ayuda, usted como neurocirujano, una persona que ha manejado un centro de salud. ¿Cuáles son los inconvenientes y qué pasa que a veces los mismos centros de salud no tienen a mano una pinta de sangre para poder hacer frente a una demanda de una emergencia de un paciente X? Sí, eso es altamente celebrable, el que se generen acuerdos entre las diferentes instituciones es una de las medidas que creo que van a ayudar mucho. Ahora, el tema con el asunto de la sangre es que en la República Dominicana hay un déficit de unos 200.000 unidades de sangre al año. 200.000. 200.000 unidades de sangre hacen falta cada año en la República Dominicana. Y usted se preguntará cómo nosotros vamos a lidiar con eso. Hay que estimular la donación voluntaria de sangre. Hay que hacer que las personas donen sangre, porque nosotros no tenemos mecanismo de ir a un grifo, una llave y sacar sangre. La sangre, pues desafortunadamente se repone con sangre, existen muchas estrategias, pero nosotros tenemos una necesidad cada día más creciente por la cantidad de personas que resultan afectados en los choques de tránsito, los mal llamados accidentes de tránsito. Cada vez que una persona pierde, tiene una fractura de hueso largo, tiene una herida y pierde sangre, se torna anémico de manera rápida por esa pérdida de sangre, hay que reponer sangre. Si se va a llevar esa persona a sala de cirugía o perdió sangre, hay que reponerla. Entonces, esos acuerdos son sumamente interesantes, pero ahí no es donde está el detalle. No es ahí donde está el punto. El punto es que hay que estimular una campaña que sea permanente en la República Dominicana para que las personas, cuando estuvimos dirigiendo el Hospital Ney Arias Lora, nosotros íbamos a los centros de educación, a las escuelas, con la finalidad de que nuestros jóvenes supieran la importancia que tiene la donación de sangre. La muerte materna en la República Dominicana, la materna y la infantil, está asociada a las hemorragias. Las parturientas, que llegan muchas veces anémicas porque son malnutridas, pierden mucha sangre durante la labor de parto, y muchas de las causas de que fallezcan es precisamente el tema de la falta de sangre. De manera que nosotros saludamos esos acuerdos, pero en realidad el punto fundamental es el de generar una política
de Estado. El Ministerio de Salud Pública tiene que empantalonarse, es decir, la política de Estado en la República Dominicana con el tema de ese déficit de sangre es que vamos a estimular que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan una cultura. Aquí nosotros hemos tenido años con muerte de 4.000 personas en accidentes de tránsito y los órganos se van junto con la persona al sarcófago, se van al hoyo y perdemos corazones y perdemos huesos y perdemos córneas y perdemos pulmones y perdemos riñones y perdemos tantas estructuras que son hígado, que son donables. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura, una política de Estado frente al tema de la donación. Y ese tejido, que es el que más donamos, el que más podemos, esa es una gran necesidad. Doctor, una pregunta. Sí. El Banco de Sangre Público, digámoslo así, de la Cruz Roja. Esa es una ONG. Es una ONG. Nosotros tenemos, hay una iniciativa estatal para establecer sí, esa sangre que llega a Cruz Roja, donada. Cuando un ciudadano requiere sangre, ¿se la suministran gratis o tiene que comprarla? Normalmente lo que hace Cruz Roja, que es una organización internacional y que está diseminada por el mundo entero, es que requiere un donante voluntario y evidentemente pues habrá algún costo de reactivo y eso. Ahora, el Estado Dominicano ha tenido una debilidad histórica porque el Hemocentro Nacional es un proyecto en construcción. O sea, la República Dominicana tiene 2000, ¿verdad? Estamos en el 2021. Sí. Y nosotros no tenemos una respuesta nacional frente al tema de la sangre. Eso se le ha dejado a Cruz Roja entonces. Se ha dejado a esa institución que nosotros saludamos, que es una institución que le ha brindado un servicio extraordinario a la población dominicana, pero el Estado no ha asumido su rol históricamente de tener, y está en construcción el Hemocentro Nacional. Es un centro que está diseñado... ¿Y qué tiempo tiene en construcción, doctor? Porque eso es importante. Esa es una pregunta sumamente interesante. Yo creo que ya con el tiempo en que se inició es probable que se hubiesen construido varios hemocentros. O sea, ahí tenemos un déficit realmente. Pero es ahí hacia donde tenemos que migrar. Tenemos que fortalecer el tema de la donación de sangre, donación voluntaria. Aquí hay un negocio. Usted va, por ejemplo, por aquí hay la avenida 25 de febrero, por ahí hay un centro donde la gente, y tú no conoces cuáles rigores, o sea que el tema sangre aquí hay que buscarle la vuelta, realmente. Y en vez de ese acuerdo que usted está planteando, doctor, que sería el Ministerio Sombrilla, el Ministerio de Salud Pública, ¿no sería bueno integrar el Ministerio de Educación para que los adolescentes que se supone que son sanos, que tienen una vida activa ya después de los 18, 17 años, en condiciones que puedan donar sangre de forma voluntaria, que eso sea parte de las 60 horas que se dan por lo regular? Yo creo que es necesario, en las memorias de esa gestión que nosotros tuvimos en el Ney Arias Lora, yo creo que es necesario escribirla, porque lo que hicimos nosotros en ese hospital traumatológico fue precisamente utilizar con la regional, si es el término correcto, de educación, la parte distrital. El distrito correspondiente. Hicimos un acuerdo con el hospital, con ese distrito, e íbamos a las escuelas para que los jóvenes esos jóvenes entre 18 años, y fuimos a las universidades privadas e hicimos jornadas de donación. O sea, eso es una necesidad, porque cuando usted tiene una urgencia, una emergencia, eso definitivamente puede costarle la vida, y le cuesta la vida, la hemorragia, la pérdida de sangre a una persona con una frecuencia muy alta. Nuestras embarazadas, nuestras parturientas y nuestros niños, sobre todo las parturientas y las víctimas de accidentes de tránsito, son el mejor ejemplo. Hay veces que uno surgen preguntas que no necesariamente están asociadas directamente al tema. Sí. Pero la experiencia suya, no solo como neurocirujano, sino la experiencia en la administración pública, el Ney Arias Lora. Yo le pregunto, doctor. Y el Darío Contreras, donde nos entrenamos. También, y el Darío Contreras.
A propósito, hay un camarógrafo en la cámara 3, sí, le da un ACV y cae. Sí. ¿Eso es considerar un accidente de trabajo? Bueno, a los fines del tratamiento médico. Si ocurre en el escenario laboral, sí, claro que sí. Es un accidente donde tú tienes, por ejemplo, ocurrió en el lugar de trabajo, sí, trabajando. Ocurrió yendo hacia el trabajo o regresando del trabajo, entra dentro del concepto de accidente laboral. Ahora bien, nosotros tenemos, por ejemplo, que la seguridad social tiene 3 pilares. La parte de riesgo laboral, la parte de salud y la provisión de salud y la parte de pensión. Entonces, evidentemente que yo creo que de las 3, la que menos entuertos tiene es precisamente la parte laboral. Es la que uno le da la impresión que parece que anda menos mal. Pero parece que anda también menos mal, sí, porque la cantidad de reclamos es baja, según las informaciones que han dado a conocer. Por eso la cantidad de recursos acumulados. Sí. Y a veces el desconocimiento de la gente no hace que reclame oportunamente la compensación que le corresponde por el accidente. Pero el tema, por ejemplo, la responsabilidad que se establece, le podría decir, está muy clara. Cuando un paciente viene por accidente, por riesgo laboral, cuando lo asume riesgo laboral, los fondos fluyen más expeditamente que cuando viene a través de una ARS, bueno, que cuando viene a través de una aseguradora. O sea que esto es bastante Yo creo que es un tema que más adelante vamos a abordar con el doctor. Pero aclarar para que la gente no se quede con la duda. Casi siempre el riesgo laboral está ligado al trabajo, sí, al trabajo per se. Aunque si ese evento ocurrió, por eso lo digo, pues se involucra y se considera. No fue que le cayó la cámara encima, fue que se desplomó operando la cámara. No, en ese caso, y le dio un ACV. En ese caso lo asume la aseguradora de riesgo de salud. Pero si hay alguna duda, porque ocurrió en el trabajo, pues habitualmente el riesgo laboral, en lo que se aclara, asume y lo hace de manera muy expedita. Porque el estrés pudiera ser cubierto por riesgos laborales. ¿Perdón? Hasta el estrés que genera el trabajo. Bueno, ya ahí entonces hay otros temas, por eso. Ya ahí tendríamos un componente que creo que no es el espíritu de la ley. Lo que dice el legislador no. No siempre usted sabe cómo es. Pero vamos a retomar entonces, si usted quiere, Junior, antes de entrar al tema obligado, que es hablar del coronavirus, vamos a pedir un permisito a ustedes para una pausa, doctor. Claro. Sí. Señores, conversamos con el doctor Amaury García, quien es neurocirujano endovascular, especialista en ACV. Vamos a la pausa. Luego de la pausa vamos a hablar del coronavirus, las vacunas, cuándo se estima que llegan, si se va a vacunar la población en sentido general de aquí al mes de diciembre. Vamos a ver si el doctor nos puede aclarar todas esas interrogantes. Volvemos en breve. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Amaury García, quien es neurocirujano endovascular, especialista en ACV, y la verdad que en el día de hoy amanecimos, señores, con 21 personas fallecidas, Junior, por el coronavirus, y el total de contagiados es 1.200. Sigue incrementando, sigue creciendo. Miércoles hablamos de 400, casi 500. Sí. Jueves subió hoy el martes, porque ayer el miércoles fueron 900 y algo. Hoy jueves 1200. 1200. Lo cual nos dice a nosotros que el porcentaje de positividad, que anda alrededor de unos 18, entre 18 y 20%, hemos estado fluctuando. Estuvimos en algún momento en 31, casi 32. Pero es muy alto. De unas 6.500 pruebas, unos 1.200, más o menos para un 18%. Pero lo lastimoso a todo esto es que al día de hoy, nosotros, pues en ese boletín, que es el boletín número 329, ya se han generado 329 boletines y hemos acumulado unos 200.000 casos, unos 226.000 más o menos es la cantidad de positivos
con unas 2.900 defunciones. Y lo vemos a veces como número frío, pero esos son 2.900 fallecidos, 2.904 muertos, 2.904 familias, lutos, y actualmente unos 51.000 enfermos activos. Entonces, eso evidentemente que nos genera a nosotros mucha preocupación. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque el tema coronavirus no es solamente la parte de la enfermedad per se. Más de 2 millones de muertos en todo el mundo. Solamente Estados Unidos ha aportado más de 500.000, lleva en este momento. Afortunadamente, los números en Estados Unidos y en Canadá, producto de la vacunación, han empezado a bajar de manera muy significativa. Nosotros veíamos en la tercera semana de enero, entre la segunda y la tercera semana de enero, 4.000 fallecimientos diarios, 200.000 casos positivos, y eso, evidentemente, una semana se podía entrar en 1 millón de casos positivos. Ya los números andan alrededor de unos 93.000 casos, 1.000 y tantos fallecidos, todavía son muchos. Pero bueno, vemos que al parecer el tema de la vacunación, que apenas es un 3%, ellos han vacunado solamente el 3% de la población con las 2 dosis, y hay aproximadamente un 9,9% que ha tenido la primera dosificación, la primera dosis de vacuna. Han ido bajando, pero aquí no. Aquí tenemos la situación todavía, y en América Latina, bastante candente y muy desafiante. Yo pienso que, sin lugar a dudas, las recomendaciones que se han estado dando desde los Centros de Control de Enfermedades y Propagación, los famosos CDC, que son el uso de mascarilla en todo momento. Si usted está en contacto con personas, debe usar mascarilla. Eso no se negocia. El asunto de el distanciamiento, más de 2 metros entre personas, como segunda medida, lavado de las manos, y, de no ser posible, pues el uso de alcohol sobre 70%. Y una cuarta recomendación que dan los CDC, y usted entra a la página de CDC y se va a encontrar con esa recomendación, es evitar multitudes. Esa cuarta recomendación es muy importante, y esa en la República Dominicana no la hemos entendido. Nosotros vemos aquí que la cantidad de personas pues tiene la tendencia en todos los círculos sociales. Nosotros casi siempre hablamos y le tiramos el tema a los colmadones, a los barrios. No, aquí existe una violación en todas las clases sociales. El acercamiento del dominicano, socialmente hablando, eso es perenne. Y esos son aspectos que evidentemente nos han traído la situación tan álgida que tenemos en este momento. Por eso nosotros estamos pues propugnando y educando a la población para que cuando llegue el proceso de la vacunación, pues se dé a conocer. Usted está presentando un brochure en este momento, y ese brochure, por ejemplo, es parte de las iniciativas que la Secretaría de Salud, a la cual pertenezco, de la Fuerza del Pueblo, pues ha puesto a disposición de la población. Están circulando a través de redes sociales y también en formato impreso una serie de informaciones que hablan sobre, por ejemplo, el tema de las vacunas. La gente tiene que saber que, ¿cuándo fue la última vez que nosotros vimos un paciente de polio? Un niño que nació con polio o que desarrolló polio, quiero decir. Ya el polio prácticamente está erradicado. ¿Producto de qué? De las vacunas. La meningitis producida por la Neisseria meningitidis, prácticamente controlada. Entonces, las vacunas son unas estrategias que provocan, una vez
colocamos parte de ese virus, puede ser el virus muerto o el virus atenuado o una fracción, en el caso de las vacunas que se han desarrollado, una fracción donde se desarrolla anticuerpos, donde se desarrolla entonces, se genera la posibilidad de que cuando intente entrar la enfermedad existan entonces esos elementos que nos van a proteger. Y ese creo que es la salida que tiene el mundo, el tema de las vacunas. Y el miedo, el pánico, alguna gente que dice que no se va a vacunar, yo no me quiero vacunar, eso me pudiera dar una reacción alérgica secundaria. Yo he escuchado, porque siempre hay muchos teóricos hablando que quieren saber más que todo el mundo, más que los científicos. ¿Cuál es el mensaje para esa población que se siente así como con miedo, como con duda? Yo creo que precisamente el hecho de que nosotros tengamos un mundo paralizado en todos los órdenes y tener al día de hoy más de 2 millones de seres humanos que han fallecido, no producto de ACV, que mueren 17 millones y de infarto cardíaco, no producto de accidentes de tránsito como en la República Dominicana, que hay años que han registrado números tan altos como 4 o 5 mil. La República Dominicana hemos contabilizado con el subregistro que hay aquí 2.900 casos de muerte. Entonces, evidentemente que la vacuna es la respuesta y hay que desmitificar. ¿Por qué? Porque una aspirina que es tan beneficiosa para evitar que nos dé en un momento determinado un ataque cardíaco, nos protege, o un ACV puede provocarnos una reacción alérgica y costarnos la vida si eres alérgico. Entonces, evidentemente que lo que hemos visto como reacción adversa son casos donde podemos hablar, bueno, que ha habido un fallecido, pero tenemos más de 2 millones de personas. En este momento hay 107 millones de personas que se han vacunado en el mundo, en este momento. Estamos hablando de que las reacciones como es dolor en el área, los pacientes que son alérgicos presentan algún rash, alguna condición que es fácilmente manejable, y eso no puede poner en duda. Yo creo, mis estimados, que cuando lleguen las vacunas acá, realmente nosotros tendremos una reacción diferente a lo que se ha estado diciendo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer sobre todo, y es lo que desde la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo nosotros estamos llamando a que la población entienda que las vacunas que tenemos disponibles, AstraZeneca, con muchos cuestionamientos, pero es mejor que nada. Claro. Pero también el país tiene, y lo ha dicho, las autoridades lo han dicho, el presidente de la República, las autoridades sanitarias han dicho que también hay provisiones con otras laboratorios como Pfizer y a través de COVAX, en fin, entonces hay que proceder a vacunar. Doctor, en un momento como este, me quedan unos minutos, entonces hay un tema que no quiero... tiene que ver con la vacuna. No quiero dejar... No, espérate. Pero déjame terminar con la vacuna. Doctor, sí. En un momento como vive la humanidad, que digamos las dos principales vacunas están escaseando porque no han producido lo suficiente como para cumplir los compromisos que han asumido con los adquirientes. Si usted tuviera la posibilidad, desde el punto de vista médico, ¿usted recomendaría la vacuna china y la vacuna rusa para que se pueda aplicar a los dominicanos? Yo creo que nosotros tenemos, las autoridades nuestras han hecho compromisos, nosotros tenemos desde el punto de vista financiero, el país ha pagado, y lo que hay que, evidentemente, es que hacer que se cumplan esos compromisos financieros en que se han incurrido. Yo creo que las vacunas que han estado contratado el Estado Dominicano son aceptables, son buenas, y que lo que tenemos que garantizar es que ese contrato que se estableció, que se cumpla. Y las otras son malas, doctor, porque la están aplicando a sus países y le están dando resultados. Lo que ocurre con esto es que yo pienso que si nosotros los dominicanos tenemos el contrato, hemos pagado por
AstraZeneca, por Pfizer, por Moderna, entonces lo que tenemos que hacer es que eso se cumpla. ¿Y si falla, doctor? ¿Cómo le ha fallado a Europa? ¿Qué hacemos? Ese es un tema donde las autoridades tienen que mediar, tienen que involucrarse, porque realmente yo creo que la República Dominicana y sus autoridades, nuestras autoridades, tienen que definir bien ese plan. Una vez lleguen esas vacunas, ¿cómo vamos a proceder con la población? Ese esquema de vacunación, esa cartografía. Entonces, una de las cosas que creo que las autoridades se han quedado tímidas es en explicar cómo vamos. Se ha dicho que el padrón, pero Estados Unidos, que es una gran nación, con una capacidad extraordinaria, solamente ha vacunado el 3%. Europa, el caso de Bruselas, prácticamente ha retenido vacunas para las plantas que tienen en ese país de AstraZeneca. O sea, que nosotros tenemos desafíos bastante interesantes y ver si a final de año nosotros hemos logrado una buena proporción de la población que esté vacunada. Doctora Mauri, nos quedan unos minutos y sabemos que la consecuencia que acarrea el coronavirus en el cuerpo humano es dolor, luego infección en los pulmones, hasta que colapsan, bueno, y el paciente muere. Pero ¿qué pasa con los pacientes que quedan vivos, que logran sobrevivir a la enfermedad? ¿Qué pasa con ellos en el futuro? ¿Qué pasa con sus problemas, con su cuerpo interior? ¿Pueden sufrir de algunos dolores del cuerpo permanente? Sí. ¿Se debilita su corazón? ¿Eso le puede traer problemas en los huesos? Sí. ¿Qué pasa con estos pacientes ya en su vida futura? Sí, una de las cosas, y siendo muy puntual, es que el coronavirus nos ha ido enseñando en el día a día cómo se comporta. En principio pensábamos que los pacientes solamente era el tema respiratorio. Sin embargo, vemos que hay una oleada que es bestial de esa exacerbación, de esa exageración de defensa. Y vemos que los pacientes, por ejemplo, con coronavirus tienen trastorno del sistema nervioso. Y se habla, por ejemplo, de que muchos de los pacientes que fallecen porque las lesiones en las partes respiratorias que controlan nuestro cerebro se afectan. Por lo tanto, muchos de esos pacientes no solamente van a perder el tema del olfato como signo inicial. Afortunadamente la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos, pero no sabemos cuáles se van a complicar. Y muchos de estos pacientes como secuela tienen el tema del cansancio. Hay muchos pacientes que reportan después de pasar a este tema de la fase de la enfermedad. Entonces quedan de forma residual dolores musculares. Me decía un colega de la línea fronteriza de Montecristi que decía que en esta época él había visto más infartos cardíacos que en 5 años. O sea que los efectos tromboembólicos son bastante importantes y al principio pensábamos que solamente eran los pulmones. De manera que nos queda mucho por aprender y el mensaje final es que la población, pues cuando lleguen las vacunas, hacer acopio de ese método que es el único que vemos que pudiera realmente empezar a disminuir esto. Señores, hay que conversar con los científicos, hay que conversar con lo que saben, hay que dejarse llevar, la experiencia no se improvisa. Doctora Mauri García, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por su invitación. Señores, conversamos con el doctor Amaury García, quien es neurocirujano, endovascular, especialista en ACV. A él, gracias mil por haber estado con nosotros. Ustedes, amigos televidentes, continúen con la programación de Carivisión y mañana nosotros nos volveremos a encontrar aquí en este su espacio.